Hola a todos. Seguimos confinados, sin poder reunirnos, pero gracias a Dios que podemos llevar el mensaje de Jesús también por las redes. Espero que estéis todos bien y que lo estéis llevando de la mejor manera posible. ¿Sabéis? A mí me gusta pasear y precisamente ahora es algo que no puedo hacer mucho. Parece que poco a poco se van levantando las medidas más estrictas de este confinamiento. Ya se puede salir a pasear un poco, hacer algo de deporte. Si estuviéramos en la iglesia y nos viéramos, os preguntaría, que levante la mano a quien le gusta salir a dar una vuelta. No estamos en la iglesia. Bueno, va, es igual, venga, desde casa. ¿A quién le gusta salir de paseo? Va, levantad las manos. Venga, que no os dé vergüenza, que no os ve nadie. Solo os están viendo los que están con vosotros en casa, va. A ver, a ver, a ver, a ver. 1, 2, 3, 4, 5... Ah, bien, 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 bien. Creo que prácticamente a todo el mundo le gusta salir a pasear, ¿verdad? Debéis estar pensando, este hombre está fatal. Bueno, ¿cuántos de aquí, de vosotros, tenéis perro? En este confinamiento, tener un perro ha sido un privilegio. Con la obligación de tener que sacarlo, es la excusa perfecta para poder salir a la calle. Pasear, aunque sea hasta la vuelta de la esquina. Como muchos de vosotros ya sabéis, nosotros tenemos un perro. Y para los que no lo conocéis, mirad, os lo presento. Se llama Scar. Aquí lo tenemos. Hola, Scar. ¿Qué tal? Uy, ¿no dices nada? El pobre se pasa el día tumbado. Y es que hoy hemos salido a pasear un poquito. Y está cansado. Siempre que puedo intento salir a dar un paseo con él. Tenemos un bosque cerca de casa y nos vamos por ahí a caminar. Y ahora con el confinamiento pues no podemos estar mucho rato ni ir muy lejos. Pero antes de esta pandemia había días que estábamos hasta más de 2 horas caminando. Y para mí la verdad es que es un momento muy chulo que además de salir con el perro, pues me ayuda a estar cerca de la naturaleza y también incluso a conectar con nuestro Dios. Y la verdad es que paseando con Scar, pues nos hemos metido por todo tipo de caminos y senderos. Y algunos de ellos, que al principio parecían caminos fáciles, a medida que íbamos avanzando, han ido cambiando y al final he pensado, ¿por qué me habré metido por aquí, madre mía? Y es que caminos hay de muchos tipos, de tierra, de piedra, gravilla, asfalto, anchos, estrechos, llanos, con pendiente, caminos peligrosos. Y si no sabes muy bien por dónde vas, si tienes suerte, incluso puede que alguno esté señalizado, indicando la dirección a seguir. Diferentes tipos de caminos. Y yo os invito a que abráis vuestras Biblias en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 6. Voy a leer solo un versículo, el número 16. Y Jeremías es conocido como el profeta llorón, porque lloró profundamente, tuvo mucha tristeza, no solo porque sabía que habría juicio, destrucción y muerte en su pueblo, el pueblo de Israel, sino porque les llegó ese mensaje de destrucción de parte de Dios para que se arrepintieran, y el pueblo no quiso oírle. Y eso realmente le angustió mucho, le angustió terriblemente. Jeremías capítulo 6, versículo 16 dice: Así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por los senderos antiguos, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Permitidme que lo vuelva a leer. Así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por los senderos antiguos, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y, ¿sabéis? Lo primero que me llama la atención de este versículo es que es Dios mismo quien da este consejo. Y es un consejo de vital importancia para nuestra vida. No es un consejo como el que nos puede dar un amigo, o como el que puede darte tu padre o tu madre, o el que te puede dar un psicólogo. Es un consejo de Dios. Y cuando Dios habla, le hemos de escuchar con mucha atención.
hemos de tener nuestra mente abierta. A ver lo que nos dice. Así dice el Señor. Y lo primero que dice es, paraos en los caminos. Y lo primero que hay que hacer es pararse. Y esto la verdad es que hasta el momento que nos ha cogido este coronavirus, el famoso COVID-19, pararse parecía algo difícil. Estábamos viviendo en un mundo realmente frenético. Un mundo donde todo se sucede a gran velocidad. Y pararse, según cómo, podía parecer una pérdida de tiempo. No teníamos tiempo para nada. Nuestra agenda llena, ocupados en 1000 historias, ir a trabajar, hacer la compra, llevar a los niños al colegio, recogerlos, llevarlos a extraescolar, y mientras vas pensando, cuando llegue a casa tengo que poner la lavadora, planchar, bañar a los niños, hacer la cena. Y encima el trabajo, que es de unas 8 horas, acabamos haciendo 10 o 12 cada día. Y estás deseando que llegue el fin de semana para descansar. Y cuando llega el fin de semana, pues entonces ya ni te cuento. No paras tampoco. Y resulta que no paras y acabas el fin de semana deseando volver al trabajo. Es de locos. 1000 obligaciones y compromisos. No se puede parar. Y ha venido este coronavirus, no sabemos cómo, y nos ha parado de golpe. Ha parado el trabajo. La mayoría de empresas, negocios, comercios cerrados, autónomos sin poder trabajar. La mayoría de la gente encerrada en su casa. Algunos teletrabajando como pueden. Estoy seguro que te sientes identificado con esto que estoy diciendo. Ha parado la actividad escolar, colegios, institutos, universidades cerradas, estudiantes y profesores en casa, intentando poner deberes, hacer que no se pierda mucho el ritmo. Ha parado la actividad en las calles. No hay vida de barrio. Pueblos y ciudades con las calles vacías de gente. Ha parado la economía. Todos los gobiernos preocupados porque no saben cómo van a afrontar la crisis. Una crisis económica que no sabemos ni cuánto durará. Ya están diciendo que esta crisis va a ser más dura que la anterior del 2008. Ha parado el deporte, sobre todo el fútbol. Más de uno está desesperado sin fútbol. Ha parado todo de golpe. Y ahora mucha gente se está preguntando si realmente valía la pena llevar el ritmo de vida que estaba llevando. Estamos viviendo una nueva realidad. Una situación que nunca hubiéramos pensado. Prácticamente se ha parado todo. Pero es que lo primero que me dice el Señor es, párate. ¡Hey! ¡Párate! ¡Párate ahí donde estás! En medio de tu camino, date un respiro. Este puede ser un nuevo punto de partida. Espero que estéis aprovechando este parón obligado que tenemos por el coronavirus, para tener un respiro. Párate. Y fijaos cómo sigue el texto. Párate y mira. Aquí, parado en medio del camino, mira. ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Qué camino es este? ¿Qué es lo que me rodea? ¿Estoy en un cruce? Tengo que tomar una decisión. ¿Qué camino cojo? Mira, observa. Pero, ¿sabes qué pasa? Creo que cuando Dios nos dice, para y mira, este mira tiene un sentido mucho más profundo que dar un vistazo en donde estamos. No se trata de dar una mirada de lo que nos rodea. Dios quiere que nos miremos a nosotros mismos. Es mucho más importante mirarme a mí mismo. Nuestra vida es como un camino por el que estamos andando, así que párate y no mires solo lo que te rodea, mírate a ti mismo. Es momento de reflexionar, de hacer balance personal de nuestra vida. Es momento de hacer examen. Pero permíteme que te pregunte, ¿estás preparado para mirarte a ti mismo? ¿Estás preparado para examinarte? Tal vez no te guste lo que puedas ver. ¿Cómo está tu vida?
El salmista David, en un salmo, el Salmo 139, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Puedo decir esto? ¿Soy capaz de decirle a Dios que me examine? ¿Soy capaz de decirle a Dios que mire mis pensamientos? A nadie le gusta que le hagan un examen, pero es que si encima lo hace Dios, yo estoy seguro que lo suspendo. No voy a pasar este examen. Señor, si me pruebas, voy a fallar. No mires mi corazón, mis pensamientos. Es que son lo peor de lo peor, si ya lo sé. ¿Qué está viendo Dios en mí? ¿Cómo está mi corazón? ¿Qué ve en ti? ¿Cómo está tu corazón? Párate en el camino y mira. Párate y reflexiona. ¿Cómo está tu vida? Y cuando hagas esta reflexión, si la haces sinceramente, si eres honesto, te darás cuenta que estás perdido en medio de tu camino. Y como dice Jeremías, tienes que preguntar. Normalmente cuando vamos en coche de viaje y no sabemos dónde estamos, nos hemos perdido, nos paramos y preguntamos a alguien. Bueno, ahora cada vez se hace menos porque los GPS nos dan las indicaciones de dónde ir, ¿no? Aunque también se equivocan, ¿eh? Pero si os digo la verdad, a mí me cuesta mucho pararme. A mí me cuesta mucho preguntar. No me gusta reconocer que me he perdido. Qué orgulloso que soy para preguntar. Pero es un error. ¿Sabéis qué? Preguntar es un ejercicio de humildad. Preguntando, estamos reconociendo nuestra propia limitación. Ponemos en evidencia nuestra propia ignorancia. Si estás perdido, si estás desorientado, párate y pregunta. Pregunta por los senderos antiguos, ¿cuál es el buen camino? Atención, si hemos de preguntar por el buen camino, quiere decir que el camino por el que estamos andando no es bueno. Hay caminos que no son buenos. Hay caminos que es mejor no coger. No todos los caminos llevan a la dirección correcta. Pregunta por el buen camino. Y si preguntas, Jesús dio la respuesta a esta pregunta. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino. Párate, examínate, y cuando veas que estás perdido, pregunta por Jesús. El único camino que lleva al Padre, el único camino de salvación. Si estás perdido, ves a Jesús. Si estás cansado, ves a Jesús. Si te sientes mal, si estás triste, desanimado, acude a Jesús. Si estás enfermo, ves a Jesús. Si tienes un problema, sea cual sea, ves a Jesús. Él es la solución que necesitas. Es la respuesta en cualquier situación, en cualquier momento. Y si no conoces a Jesús, invítale. Jesús, ven a mi vida. Quiero andar por ese camino de verdad y de vida. Jesús es el buen camino por el que hay que empezar a andar. Fijaos, el texto de Jeremías sigue, y si primero nos decía que tenemos que parar, ahora nos dice que andemos. ¿Has encontrado a Jesús? Ahora es cuando toca andar. Ya no te puedes quedar parado. No puedes encontrar a Jesús y estarte quieto. De nada sirve saber dónde está el buen camino si no vas por él. Encontrar a Jesús es el inicio de un cambio en tu vida, pero ahora hay que andar por este nuevo camino, con la vista hacia adelante, sin mirar atrás,
puestos los ojos en Jesús. Como nos dice la Biblia en la carta a los Hebreos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús. Pero, realmente, ¿qué es esto de andar por el buen camino? En la práctica, ¿cómo se hace? Vamos a verlo. Buscad en Gálatas, capítulo 5, versículo 16. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, el versículo 16. Dice: digo pues, andad por el Espíritu, y no cumpliréis los deseos de la carne. Andad por el Espíritu. Este es el buen camino. Andad en el Espíritu de Dios y no satisfacer los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si os fijáis, hay dos caminos diferentes: caminar por el Espíritu de Dios o caminar dando satisfacción a los deseos de la carne. Y no son compatibles. O vas por uno o vas por el otro. Pero ¿cuál es este camino de dar satisfacción a los deseos de la carne? Sigamos leyendo. Dice el versículo 19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, es decir, adulterio, fornicación, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, divisiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Creo que el texto es muy claro. Aquí hay una lista de deseos y placeres de la carne que es muy clara. No es lo mejor para nosotros. Tal vez nos da placer por un tiempo, nos satisface temporalmente, pero no es lo que nos conviene. Porque el que sigue este camino, los que practican esto, dicen que no heredarán el reino de Dios. Y puede parecer un camino más guapo, más ancho, más cómodo, más placentero. Tal vez tiene un buen asfalto, pero es un camino equivocado. Es un camino que lleva a la perdición. Si no andas por el camino del Espíritu de Dios, no heredarás el reino de Dios. Pero el texto sigue, el versículo 22. Dice: mas el fruto del Espíritu, fijaos, ahora habla de fruto, porque caminar por el Espíritu da buen fruto. Dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es un contraste muy grande entre una manera de vivir y la otra. Es muy diferente coger un camino o coger el otro. Y escoger entre uno y otro tiene consecuencias diferentes. Quien no anda por el Espíritu no heredará
el reino de Dios. ¿Y qué nos decía el profeta Jeremías que pasaría si andamos en el buen camino? Decía, andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Si andas por él, tienes descanso para tu alma. Y esto es una promesa, descanso. Y es una promesa que podremos disfrutar en su totalidad cuando estemos en el reino de los cielos. Pero es una promesa que ya podemos disfrutar ahora anticipadamente. Ahora, ya. Y esto es lo que nos promete el Señor Jesús. Dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Descanso en Jesús. Descanso ya. Ahora, en tu caminar diario. Porque es un camino que por mucho que andes, no te vas a cansar. Porque Dios va a ir contigo. Va a estar a tu lado siempre. Es la misma promesa que Dios dio a Moisés. Y también nos la da a nosotros. Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Es tener la presencia de Dios cada día con nosotros y nos va a dar descanso. Y esa presencia es su Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos da paz, descanso y nos guía. Seguir a Jesús guiados por su Espíritu Santo. Tenemos descanso y paz. Somos herederos del reino de Dios. Herederos de un reino eterno, con un Dios eterno. Esta es su promesa. Pero esta promesa es el resultado de todo el proceso. Así que frena, párate, mira, reflexiona, examínate. Pregunta por el buen camino, pregunta por Jesús. Escoge el buen camino y anda por él. Sigue a Jesús cada día de tu vida. Solo entonces tendrás descanso. Pero no sé si alguno de vosotros ha buscado el versículo de Jeremías y ha mirado cómo acaba este versículo 16. No lo he leído antes al principio, pero el profeta tuvo una respuesta del pueblo a este mensaje de parte de Dios. Fijaos cómo acaba. Dice, el pueblo dijo, no andaremos en él. El pueblo tenía que tomar una decisión, seguir con la mala vida que llevaban, alejados de Dios, o volverse a Dios. Y su decisión fue muy clara. No andaremos por este camino. Esta fue su decisión. Pero hoy, ahora, en estos momentos, lo importante no es cuál fue la decisión que tomaron ellos. Lo importante es, ¿cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Quieres descansar? ¿Quieres descanso en tu vida? Pues toma la decisión correcta y sigue a Jesús, el único camino al Padre. Jesús es la verdad y la vida. Tal vez algunos de vosotros estáis pensando, bueno, yo ya creo en Jesús y ya le sigo por este camino. Pues permíteme que te diga que este consejo también es para ti. Y es un consejo que lo hemos de seguir siempre en nuestra vida, cada día, sea cual sea nuestra situación. Hay momentos en nuestra vida que necesitamos parar y reflexionar. En nuestro día a día tenemos problemas, tenemos cargas, nos pasan cosas que nos complican la vida, que nos agobian. Necesitamos hacer un alto, mirar y reflexionar. Y también hay veces que nos desviamos del camino y caemos. Y hemos de parar
pedir perdón y volver a las sendas antiguas, a Jesús. Y yo no sé en qué parte de este proceso estás. Te invito a que lo pienses. Te invito a que pares y lo reflexiones. Tal vez estás en un punto donde caminas sin rumbo. Pues para, frena. Tal vez ya estás parado y estás mirando. Examínate. Sé honesto y reflexiona. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? Tal vez estás parado, pero estás perdido. Pues pregunta, acude a Jesús. Tal vez has llegado a un cruce y no sabes qué hacer. Escoge el buen camino. Tal vez estabas en el buen camino, pero te has desviado. Pues para, mira, busca a Jesús y vuelve al buen camino. Pero sobre todo, sigue siempre a Jesús y tendrás descanso para tu alma. Andemos por el Espíritu y tendremos frutos del Espíritu, como hemos leído antes en Gálatas. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Los que somos de Cristo Jesús hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu y tendremos descanso para nuestra alma. Cierra los ojos. Cierra los ojos y escucha la voz de Jesús. Párate. Reflexiona. Pregunta. Camina por el buen camino. Sigue a Jesús y hallarás descanso para tu alma. La decisión es tuya. Tú escoges tu camino.